Amados, bendiciones, felices. Estamos dando hoy cierre ya también al congreso que vinimos aquí para poder estar recibiendo, el Congreso de Pastores. Y para mí es un honor, iglesia, presentarles a alguien que ha sido un pastor especial, nuestro pastor que ha estado con nosotros en muchos procesos. Y quiero que él pueda también dar una palabra a la iglesia. Es el pastor principal, así que el pastor Jorge, ahí está la iglesia. Gracias, Pastor Andrés. Qué gozo poderlos saludar, queridos hermanos, y Dios los bendiga. Deseo de corazón que mi Señor les siga bendiciendo, prosperando, porque eso es lo que Dios ha determinado para todos sus hijos. Recuerden siempre que nuestro Padre Celestial está con nosotros. Nada nos podrá detener, nada nos podrá hacer frente en todos los días de la vida. Cada día avanzaremos y avanzaremos, y no hay que permitir que nada llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos quite el ánimo que el Espíritu Santo ha sembrado en nuestro corazón. Vamos, iglesia poderosa, adelante en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Hola iglesia, soy con un gran amigo, David, familia, es el director de Canción en Houston, y estamos terminando el congreso. Estábamos aquí con los pastores, un tiempo poderoso, un tiempo de adoración, y le pedí a David para que dé un mensaje a la iglesia. David. Amada iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga, aquí David. Nada, contento, feliz de poder saludarlos. La verdad que me alegra mucho mi corazón saber de que Dios está haciendo reino sobre nuestra tierra, que Dios está haciendo reino con ustedes. Recordarles, creo que ustedes ya lo saben, creo que se los han dicho hasta el cansancio, pero siempre recordar que cuando nuestra mirada está puesta en Dios, Dios siempre da respuesta a nuestras necesidades. Así que adelante iglesia, esforcémonos, que aunque a veces se vea lejos la respuesta o la meta, está más cerca de lo que creemos, porque Dios siempre trae su respuesta. Ojalá pronto podamos estar por allá. Vamos a hacer algo. De una. Vamos a inventarnos algo para poder hacer allá en Sogamoso muy pronto. Bueno, Ahí estamos, de una. Gracias, David, te quiero mucho. Bendiciones. Iglesia, bendiciones, muy buenos días. Qué bueno poder a través de este medio conectarnos y poder recibir la palabra de Dios. Gracias por esas oraciones que han estado teniendo por nosotros. Este tiempo ha sido un tiempo de bendición, un tiempo de refrigerio. Como pastores necesitábamos también un tiempo donde pudiéramos compartir con otros y recibir muchas cosas de parte de Dios. Dios nos ha hablado de una manera poderosa. Hemos tenido muchas direcciones de parte de Dios. Y lo que va a suceder de aquí en adelante, porque se hicieron muchas alianzas donde será una gran bendición. Así que gracias por estar orando, y este ha sido un congreso poderoso. Quiero rápidamente pedirle que usted abra su Biblia allá donde está, en su casa, donde se encuentre, y pueda abrir su Biblia en Juan capítulo 1, y vamos a leer el verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Hoy quiero hablarle acerca de la autoridad de los hijos de Dios. Este fue uno de los temas, o fue el tema que yo traté aquí en la convención de pastores, y vimos la gloria de Dios en acción, y quiero dejarte a ti esto en el corazón, que es tan importante, que es una necesidad que recordemos la autoridad que tenemos como hijos de Dios. No podemos dejar que sigan las cosas avanzando, destruyéndonos, dañándonos, desanimándonos, causando tantas cosas, y nos hemos olvidado de la autoridad que hemos recibido al ser hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron. Ojo con esto, lo primero que dice es los que le recibieron. O sea, necesitamos recibir a Cristo, ¿verdad? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el fundamento clave para poder entender la autoridad que tenemos. Lo primero que debemos ver ahí es que para poder tener autoridad debemos ser hijos. Y para ser hijos necesitamos dos elementos importantes que lo leímos ahí en Juan. Número 1, recibir. Número 2, creer. Todo el que quiera ser hijo necesita recibir a Cristo, ¿sí?, como su Señor y Salvador, pero necesita creer.
Y creer nos habla también de fe, movernos en fe en muchas cosas. De esta manera es como dice la Biblia, que entonces nos da potestad. Eso es un derecho legal. Es un derecho que vamos a obtener por creer y por recibir. Dice, vamos a tener esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esto es muy poderoso, porque si queremos nosotros, en primer lugar, entender la autoridad, debemos entender que necesitamos ser hijos de Dios. Estamos en tiempos donde la iglesia necesita recordar y hacer uso de esa autoridad. Una autoridad que nos fue dada en la cruz del Calvario, una autoridad que se nos da en ese momento cuando recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Yo quiero pedirte que a donde estás puedas decir conmigo, yo soy hijo de Dios y tengo autoridad. Porque eso tenemos que recordarlo, ¿cierto? Una de las cosas importantes es que usted y yo tenemos autoridad por la palabra de Dios. Esa palabra que estamos leyendo en este momento es la palabra la que nos da a nosotros esa autoridad. Porque cuando tú hablas la palabra de Dios y esa palabra trae realidades al mundo que estés viviendo, a las crisis, a las situaciones, sean físicas, sean cosas financieras, materiales, emocionales. Cuando tú hablas la palabra, traes realidades a ese mundo y tanto es el poder que tiene que puede cambiarlo completamente. Por eso dice la Biblia que Él cambia nuestro cilicio en gozo. ¿Por qué? Porque esa palabra lo puede hacer. En Mateo capítulo 8, verso 8, búsquelo ahí en su Biblia, dice la Biblia, dice en la versión Reina Valera, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esta es una historia poderosa porque en resumen está hablando cuando el criado del centurión se enfermó y él conocía y había oído de Jesús y se acerca a Jesús y le dice, quiero que vayas hasta mi casa para que puedas orar por él, hacer como lo has hecho con tantos, imponer tus manos y yo sé que él se va a sanar. Pero Jesús le dice, listo, vamos a ir. Pero llega un momento donde el centurión se da cuenta y reconoce que él es pecador, que cómo va a ser que Jesús pueda entrar en su casa. Y por eso él dice ahí en ese verso, no soy digno de que entres a mi casa. Pero, y esto es aquí donde quiero que usted y yo entendamos, dice, pero yo sé muy bien que si tú solamente das la palabra, la hablas, la declaras sobre mi criado que está allá, dice, sé que él será sano. Eso es comprender el poder de la palabra. Es comprender que usted y yo tenemos poder en esta boca, que lo que hablemos, lo que digamos, si está fundamentado en la palabra de Dios, en la Biblia, lo que usted hable, lo que usted diga, va a venir y va a traer realidades sobre esta tierra. Me acuerdo mucho cuando Jesús habla de esta historia sobre la higuera. Dice que la higuera no le dio fruto y él lo que hizo fue maldecirla y le dijo, te maldigo, no das frutos. Y los discípulos oyeron eso y dijeron, ¿qué va a pasar acá? Pero dice que cuando fueron al siguiente día, se dieron cuenta que la higuera estaba seca. ¿Qué poder en la palabra tenía tan tremenda Jesús? Y ese poder lo tiene usted, ese poder lo tengo yo. Entonces tenemos poder por la palabra. De hecho, la autoridad que nosotros hemos olvidado en la palabra de Dios nos ha traído también muchos problemas, porque muchas veces hablamos más lo negativo que la misma palabra. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos más dados es a decir estoy mal, estoy enfermo, las cosas están en crisis, cada vez se ponen peores y no estamos hablando la palabra? Y lo que hablemos, la Biblia dice que en su boca y en mi boca está el poder de la vida o de la muerte, ¿sí? Tanto que luego dices, cojan ustedes. ¿Qué quieren ustedes? Porque está en esta boca el poder. Entonces, cuando hablamos tan negativo, cuando hablamos tan mal, sea sobre alguien o sobre nosotros mismos, es la realidad que estamos trayendo.
Es tiempo de recordar la autoridad que tenemos en la palabra de Dios, porque esa autoridad va a hacer que renazcan matrimonios, que renazcan milagros. Vamos a creer en sanidades, en milagros, en muchas áreas, sobre sus hijos, sobre el esposo, la esposa. Usted comience a hablar porque tiene autoridad en esa palabra. Por eso es que dice la Biblia, hablando el centurión, él decía: yo sé acerca de autoridad, yo sé estar sobre autoridad, estar bajo autoridad, lo sé todo. Y por eso sé que si yo le digo a alguien, vaya, él va, bien, venga y él va a venir. Dice, porque yo conozco la autoridad. Y si este centurión conocía de la autoridad, teniendo una autoridad natural, ¿cuánto más usted y yo debemos recordar la autoridad que tenemos en Jesús? Eso es una autoridad mucho más elevada. Entonces, si este centurión decía, es que yo sé que si digo, ¿por qué usted no puede decir hoy eso mismo? Es que yo sé que si yo digo, sé sano, yo sé que si digo, las cosas van a estar bien, y hablar la palabra, usted solamente tiene la seguridad de que va a venir y tiene confianza. La confianza que nos está dando al tener esa seguridad de que lo que decimos va a ser hecho. Por eso es poderoso todo esto. Jesús les hablaba y decía que al oír esto, dice, se maravilló y le dijo a todos que nunca había visto tanta fe en un lugar. Fíjese que está hablando que no había visto fe. ¿Por qué descubrió la fe de este hombre? Por la palabra, por lo que él decía. En Hebreos nos habla acerca de la confianza. En Hebreos 13, verso 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Muchas veces nosotros nos quejamos de lo que tenemos, es que este carro está muy viejo, es que esta casa ya no me sirve, es que este vestido ya no sé qué, y terminamos hablando cosas donde se vuelven costumbres, ¿verdad? Y no estamos contentos con lo que tenemos. Y después decimos, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué mi matrimonio está así? Todo ha sido por lo que hemos estado hablando. Sigue diciendo, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El verso 6 dice, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Lo único que puede asegurarnos a nosotros en esta tierra es la palabra de Dios. Vamos a hablarla, porque en ella está el poder. Y quiere decir que si está en su boca, en usted está el poder. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando usted recibe a Jesús en su corazón, como lo vimos al principio, para ser hijo de Dios hay que recibir y creer. Pero cuando usted recibe a Jesús, automáticamente usted se vuelve templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y vive en usted. Y dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él ya está en ti, porque tú ya lo recibiste, porque crees, porque recibiste a Jesús y crees en Él. Entonces el Espíritu está en ti. Entonces, al estar equipados, sabemos muy bien que el único que revela la palabra es el Espíritu Santo. Esto quiere decir que si estás lleno del Espíritu, Él va a usar esa palabra ante cualquier situación, la crisis que sea. Van a ver las palabras correctas para ese tiempo donde necesitas sanidad, la palabra correcta para ese tiempo donde la crisis financiera de pronto está viniendo a molestar. Cuando usted habla la palabra así en línea con el poder del Espíritu Santo, créame que ese mundo va a cambiar, va a venir la realidad del cielo, porque usted tiene el poder de ser hijo de Dios. En su boca está el poder. De hecho, el mismo Jesús fue el que nos dio autoridad. Mateo 12, verso 2 dice, de cierto les digo que un día Jesús estaba reunido con sus 12 discípulos y Él les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. ¿Quién te dio ese poder? ¿Google? No. ¿Quién te dio ese poder? ¿Otro pastor que vino e impuso manos? No. ¿Quién te dio ese poder? ¿El ser de una iglesia? No. El único que da el poder sobrenatural se llama Jesús. Y dice que así como se la dio a sus discípulos, te la dio a ti y me la dio a mí. Sobre ti, en tu boca, en tu vida está el poder de ser hijo de Dios. Entonces,
Vienen situaciones duras a nuestra vida, pero tú tienes el arma está ahí. Abre tu boca. Tú tienes el poder de ser hijo de Dios. Sobre ti hay un poder sobrenatural. Solamente declara la vida de Dios y vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Declara el nombre de Jesús sobre cualquier situación. La Biblia dice que ese nombre es un nombre sobre todo nombre y que cuando mencionas el nombre de Jesús, todo nombre que quiera estar ahí va a tener que doblar sus rodillas ante ese nombre y reconocer que Él es el único que merece la gloria. Entonces, puede ser situaciones financieras, enfermedades, lo que sea, todo lo que tenga nombre, lo que está diciendo, habla el nombre de Jesús sobre esos nombres y vas a ver que ellos van a tener que doblar sus rodillas porque tú tienes autoridad. Lucas 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjese lo tremendo de esta historia. Los demonios se sujetaban, pero no era ante el nombre del apóstol tal, no era ante el nombre de la denominación tal, no era ante el nombre de la iglesia tal. Dice que cuando ellos lo que hacían, se sujetaban o huían, era cuando oían el nombre de Jesús. Y ese nombre tú lo puedes declarar. Tú tienes ese poder. Habla el nombre de Jesús y créeme que lo que quiera venir va a tener que huir, se tiene que sujetar bajo ese nombre que es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú y yo tenemos autoridad. Qué importante es regresar a ese poder, a ese lugar de autoridad, porque realmente ese poder es un lugar que Cristo nos dio, una posición que Cristo nos dio. Vamos a volver a ese lugar. No vamos a seguir viviendo como el mundo dice, bajo las circunstancias, muchas veces que nuestro propio cuerpo nos dice, o la salud, o el gobierno, qué sé yo, tantas cosas. Usted tiene un poder sobrenatural. No es un poder dado en esta tierra, es un poder sobrenatural. Regresemos a ese lugar y empecemos a hablarlo para que podamos ver una iglesia con poder, podamos ver familias con poder, hijos con poder, todos con la palabra de Dios para traer realidades. Nunca olvide que somos investidos, somos llenos, empoderados con esa palabra. Hay que usarla. Hay que usarla y muchas veces nos olvidamos de eso y ya no la usamos. Finalmente, quiero leerte Marcos 16:17 donde dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Fíjese que está diciendo los que creen. Hay que ser hijo para poder tener autoridad. Y cuando ya tienes eso, entonces dice, en mi nombre, lo que acabo de explicarles, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y así, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto no lo hace cualquier persona, esto lo hacen hijos. Y son hijos que están empoderados con esto que Dios ha dado, lo que llamamos nosotros la autoridad, el poder que hay al ser hijos de Dios. En el verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Hay que volver a las señales, hay que volver a esos tiempos donde el poder, la autoridad que tenemos como hijos de Dios, traigan milagros a nuestras casas, traigan milagros en nuestros matrimonios, milagros en todas las áreas. Dejemos que sea esa autoridad la que dirija nuestras vidas. No dejemos que sea el mundo. Usted tiene esa autoridad, yo tengo esa autoridad, así que es importante que nosotros podamos ir adelante. Yo creo que el último tiempo que estamos por vivir antes de que Jesús venga por su iglesia es un tiempo donde vamos a ser levantados con esa autoridad de la que le estoy hablando, donde va a ser levantada una iglesia, familias, y la iglesia son gente, son familias, son usted, soy yo. Nos vamos a levantar con esa autoridad para que lo que hablemos y decretemos debe suceder. Iglesias empoderadas como hijos de Dios, con autoridad, con la llenura del Espíritu Santo. Entonces,
tenemos autoridad como hijos de Dios. Es importante que nosotros caminemos, no como sobrinos, porque Dios no tiene sobrinos, Dios solo tiene hijos. No olvide entonces que usted tiene la autoridad por ser hijo de Dios y es una autoridad sobrenatural. ¿Qué está pasando en tu vida en este momento? ¿Qué cosas has estado oyendo que han venido de pronto a desanimarte, a causarte temores, a ponerte en angustia? Hoy yo te digo, tú tienes la autoridad como hijo de Dios. Habla la palabra, declara cosas, decreta cosas y vas a ver el mismo cielo descender a favor tuyo. Así como dice que cuando Jesús subió, dice que ellos se fueron a predicar, pero seguía el respaldo de Dios con ellos, trayendo milagros. Ese respaldo está en ti. Cuando tú hablas con la autoridad como hijo de Dios, el mismo cielo te respalda y va a caminar contigo. Así que habla autoridad sobre tus hijos, hijos sobre padres, esposos sobre esposa, esposa sobre esposo. Hablen poder y autoridad sobre la iglesia, sobre el gobierno, sobre las familias, sobre sus finanzas, sobre todo. Hable poder y autoridad. Usted tiene autoridad por ser hijo de Dios. Así que este es el mensaje en esta mañana. Yo te bendigo y solo te animo a que sigas abrazado de la palabra de Dios. Lee la Biblia, llénate de ese poder, llena tus depósitos para que el Espíritu Santo pueda sacar de ellos lo que se necesita para momentos indicados. Pero hay que estar llenos, porque usted y yo tenemos esa autoridad en Cristo Jesús. Entonces, amado iglesia, los que me estuvieron viendo, los bendigo en el nombre de Jesús. Ya pronto nos veremos otra vez, pero que esta palabra no quede como un vacío por ahí, sino que usted recuerde hoy, yo tengo la autoridad porque soy hijo de Dios y tengo que caminar en esa autoridad. Yo no tengo por qué temer, no por qué ser cobarde, no, 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 no. De hecho, la palabra dice que Dios nos ha dado a nosotros, es un espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio. Dice al principio, no nos ha dado un espíritu de temor, o sea, de cobardía. Pero a veces caemos más en eso que en lo otro. ¿Por qué? Porque olvidamos la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Tú tienes autoridad y tienes el poder, ¿sí? Para poder caminar y el dominio propio para ir adelante. Amado, te bendigo y declaro el poder de Dios, declaro la vida de Dios sobre ti en el nombre de Jesús y habla vida sobre tu casa, sobre tu familia, sobre la situación que estés pasando. Habla la palabra de Dios porque tú eres un hijo y tienes autoridad. Sigue orando, sigue clamando a Dios y glorifica a Dios. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.